En medio de España, en lo que llamamos Castilla la Nueva, están los pingües y anchurosos campos que en lo antiguo dixeron carpetos o carpetanos. Matriz, Majirat, Majirit, Madrid actual, gran ciudad, amplia historia. Sus posibilidades son totales. Pero Madrid no es solo esto. Madrid es mucho más. Es, aunque se trate de confundir, quizás por simplificar, un territorio, una geografía y una serie de recursos que constituyen su patrimonio y que conviene preservar por ser nuestro legado para las generaciones futuras. Aquí se pretende analizar Madrid desde un ángulo diferente, habitualmente no tratado salvo en medios específicos y casi siempre olvidado, como es el estudio del sustrato, su geología. Esta permite comprender la evolución natural de una región, planificar su territorio, ordenar el uso del suelo, racionalizar los recursos y aportar soluciones a problemas específicos, a la vez que está relacionada con el hombre en muchos aspectos, a veces imperceptibles o que pasan desapercibidos, y con implicaciones medioambientales concretas. La Comunidad de Madrid, situada en el centro de la península ibérica, tiene forma triangular, al igual que la de la cuenca del Tajo donde se encuentra. Su extensión es de 8.028 kilómetros cuadrados. Uno de los lados está ocupado por la zona media del sistema central, que lo recorre en dirección suroeste-noreste, mientras los otros dos lo ocupan la provincia de Guadalajara al este y Toledo y Cuenca al sur. En su superficie pueden diferenciarse dos geoambientes definidos por su distinta morfoestructura, resultado de un proceso evolutivo en el tiempo. La sierra, integrada por las estribaciones orientales de Gredos, Guadarrama y Somosierra Oriental, y la depresión o cuenca sedimentaria de Madrid. La historia geológica que concluye con la formación de estos dos geoambientes puede resumirse así. Durante los tiempos prepaleozoicos y paleozoicos inferiores, el área hoy ocupada por la sierra estuvo sumergida en un océano, el Tetis, donde se produjo una intensa sedimentación arcillo-areniscosa. En tiempos del Paleozoico superior, se desarrolló el plegamiento y la transformación metamórfica de las series anteriores en rocas del metamorfismo regional, además de la intrusión de las rocas ígneas ácidas de la futura sierra. A la fase de plegamiento le sigue una defracturación tardía dentro de la orogenia hercínica que configuró una cordillera. Sobre ella se iniciaron fenómenos erosivos intensos que la arrasaron hasta transformarla en una penillanura donde posiblemente resaltaban relieves residuales y zonas lacustres aisladas. Posteriormente se produce un avance del mar que deposita sedimentos de facies deltaicas, tipo arenas blancas situadas de forma discordante sobre el Paleozoico basal. Encima se sitúan rocas de facies híbridas detrítico-químicas, tipo margas y químicas calcáreas, todas ellas de edad cretácica. La retirada del mar, al final del período mesozoico, da lugar a la formación de cuencas continentales donde se depositan conglomerados y yesos de edad paleógena. La deformación alpina pliega y fractura la cobertera sedimentaria mesozoica paleógena, mientras que el basamento paleozoico responde reactivando sus fracturas antiguas y produciendo la elevación y el hundimiento de bloques. Los elevados constituyen la sierra actual, los hundidos las depresiones norte y sur.
Al sur de la comunidad ocurre un proceso tectónico similar en los Montes de Toledo. Al este, durante el plegamiento alpino, se instaló la Sierra de Altomira, quedando delimitada perfectamente la forma triangular de la cuenca sedimentaria de Madrid como una cuenca de interplaca generada durante esta orogenia, aunque condicionada por la fracturación de la anterior. La erosión mecánica y química de los orógenos que circundan la cuenca, Sistema Central, Montes de Toledo y Sierra de Altomira, aportan los sedimentos necesarios a la misma hasta su colmatación. El espesor máximo de los sedimentos cenozoicos, comprobado en sondeos, es de 3.500 metros. La potencia media se estima entre 1.500 y 2.000 metros, de los cuales entre 600 y 1.000 corresponden a sedimentos de edad neógena y de ellos son observables 200 o 300 metros gracias a la acción erosiva y de encajamiento de la red fluvial actual. La afinidad litológica entre las áreas madres situadas al norte y al sur hacen que los aportes sedimentarios provenientes de ambas sean semejantes. Las diferencias litológicas de estos con la Sierra de Altomira situada al este hacen pensar que los aportes salinos a la cuenca vengan de allí precisamente. Los sedimentos paleógenos, en series detríticas y yesíferas, son observables sobre los depósitos cretácicos en la zona de borde. Los neógenos ocupan las áreas más distantes de la sierra y en ellos pueden diferenciarse 4 unidades, 3 correspondientes al Mioceno y otra al Plioceno. La unidad basal del Mioceno está representada por rocas diferentes según la posición geográfica. La zona central, la más alejada del borde de la cuenca, está formada por rocas evaporíticas con sales tipo halita, anhidrita, yeso, glauberita y thenardita. Al acercarse hacia el borde, cambia de facies lateralmente, apareciendo arcillas verde-azuladas con nódulos e hiladas de sales. Más próximo aún, aparecen depósitos detríticos de tipo arcósico, tanto más gruesos cuanto más cerca de la sierra. La unidad intermedia presenta una gradación similar. En la zona central, carbonatos que pasan lateralmente a arcillas con bentonitas y sepiolitas en el techo y estas a arcosas en los bordes. La unidad superior, de difícil diferenciación de la anterior, está representada por depósitos detríticos de tipo fluvial y lacustres al techo, como son las calizas del páramo. Toda la sedimentación miocénica parece ajustarse a un modelo representado por un lago. Muy salino al principio, en condiciones climáticas secas, con intensa sedimentación detrítica en los bordes y química en el centro, que evoluciona a otro menos profundo, con más humedad, para terminar con sedimentación fluvio-lacustre durante el Mioceno superior. Los depósitos pliocenos son discontinuos y tienen características similares al Mioceno terminal. La instalación de la red fluvial actual genera depósitos de edad cuaternaria en terrazas, llanura de inundación y de canal. La evolución geológica de la cuenca donde se instala la Comunidad de Madrid ha permitido en un principio y en base a criterios geoestructurales dividir esta en 2 ambientes diferentes como son la sierra y la depresión, pero puede permitir también, en función de la relación entre la litología del sustrato y las condiciones naturales, definir otras zonas peculiares. La topografía determina unas condiciones climáticas diferentes, cuyas peculiaridades inciden por un lado en los rasgos geobotánicos y por otro en los procesos geomorfológicos observables. Así, en la sierra pueden diferenciarse las zonas de altitud mayor, con climas extremos, de las zonas más bajas, las faldas, con climas menos rigurosos.
Los procesos morfológicos resultantes de la acción climática permiten establecer áreas con vegetación crioadaptada donde la precipitación sólida modela formas glaciares y periglaciares. La atenuación de los elementos climáticos permite el cambio de vegetación, así como el paso del modelado específico glacial al fluvioglacial, que trabaja la roca según su litología o aprovechando sus discontinuidades estructurales. En la depresión y por los mismos criterios bioclimáticos puede diferenciarse un subambiente de topografía elevada de otro con pendientes suaves coincidente en los valles. La subdivisión aquí en unidades morfológicas distintas es el resultado de la interacción de dos factores, las litologías dominantes y el encajamiento progresivo de la red fluvial general. En las zonas más altas de la depresión se pueden diferenciar las rampas asociadas a litologías de tipo arcósico de borde de cuenca, generadas por abanicos aluviales donde pueden diferenciarse fenómenos morfológicos locales como son los de arrollada difusa, acarcavamientos, barrancos, deslizamientos u otros movimientos de ladera. Las plataformas estructurales, páramos, rañas, relieves residuales son formas condicionadas por la litología. Generan, al coincidir con los niveles topográficos más altos, las rocas más coherentes y resistentes a la erosión, caso de las calizas neógenas. En las zonas más bajas de la depresión se diferencian por un lado las vertientes y por otro los valles, a veces encajados y con formas meandriformes, la mayoría abiertos con circulación también divagante y llanuras de inundación amplia, como son Las Vegas. Todos estos sistemas conllevan también su vegetación específica, permitiendo establecer todavía unidades menores en función de la relación entre litología y potencialidad vegetal. Hasta aquí se ha justificado la realidad geológica de la Comunidad de Madrid. Realidad que, salvo para la constatación científica, tal vez extremadamente profesional y fuera de este ámbito, su utilidad parece reducida. No obstante, a pesar de que esos aspectos se muestran fríos y alejados en buena lógica del individuo de la calle, solo lo es en apariencia. Existe toda una amplia gama de relaciones entre la geología y el hombre y al revés, significando con ello que aquella condiciona de alguna manera el desarrollo de éste y éste lo hace al modificar sus condiciones. También la diversidad de zonas y ambientes constituyen la base físico-social del territorio comunitario. Buscando más relaciones, habría que retrotraerse en la práctica a la aparición del hombre sobre la Tierra. Aparece para éste la necesidad de resguardarse de las inclemencias del tiempo. Busca para ello el abrigo rocoso. Pasa a protegerse en cuevas, a veces naturales, para lo cual aprovecha las oquedades generadas por fenómenos kársticos, y a veces artificiales, en cuyo caso hace que necesite rocas fácilmente horadables, con lo que indirectamente utiliza criterios litológicos para aumentar su confort y su calidad de vida. Siguiendo a grandes rasgos el mismo recorrido histórico, pueden mostrarse aspectos que siguen relacionándolos. El paso del hombre cavernícola y nómada al sedentario le obliga a buscar ambientes naturales apropiados que permiten su desarrollo.
se aposenta en las inmediaciones de los cursos fluviales para que estos satisfagan sus necesidades hídricas, permitan las comunicaciones y faciliten su seguridad. Aprovecha zonas con morfología elevada que le asegure de otros individuos, sea estable frente a fenómenos naturales, le resguarde de vientos y de inundaciones o que le aporten los recursos materiales, rocas, para la construcción de sus viviendas. El progreso de estas sociedades rurales, preindustriales, está ligado antes y ahora a la potencialidad agrícola. Necesita un suelo fértil, productivo para proporcionarle sustento. La ciudad actual, sobre todo si se trata de una gran urbe como Madrid, ya en los albores del siglo XXI, no deja de tener relación con el sustrato. Al tratarse de un medio hipertransformado por el hombre, este no se muestra tanto como factor colaborador como antes y sí casi con carácter antagónico. La construcción urbana precisa, para evitar riesgos, unas determinadas condiciones geológicas, más bien geotécnicas, en relación con el tipo de obra por sustentar, de fácil excavación, resistencia al esfuerzo, sin posibilidad de movimientos por hidratación-deshidratación, condiciones que además se traducen en términos económicos de rentabilidad y de confort. En este sentido, las rocas de la Comunidad de Madrid presentan toda la gama de posibilidades dada su variedad. Las necesidades hidrológicas de la gran urbe se incrementan, por lo que hay que considerar, además de las aguas superficiales, las subterráneas, tanto como recurso aprovechable condicionado por la litología apropiada de las Arcosas de Madrid, como de reservorio impoluto frente a los factores contaminantes. Gracias al desarrollismo postindustrial, es más fácil observar hoy las relaciones entre la geología y el hombre. La acción antrópica, que en tiempo pasado estaba más diluida, se incrementa hoy por varias razones. La superpoblación, concentrada en grandes núcleos urbanos, la necesidad de recursos para atender su desarrollo y la economía. Varias pueden ser las opciones por considerar. Una, la arquitectónica, entendiendo la arquitectura como el espacio geométrico definido y limitado por materiales ordenados. Son estos materiales los que tienen en la mayoría de los casos una génesis geológica. Basta repasar algunos de los edificios emblemáticos de Madrid o de sus alrededores. Es más, en algunos hasta pueden observarse procesos geológicos de todo tipo sin necesidad de desplazarse a los lugares de origen. Está claro que este muestrario de edificios representa límites geográficos de la ciudad en épocas pasadas, acontecimientos históricos conmemorativos o de otro tipo en el que, por juzgar valores estéticos o de indudable belleza, requieren, además de rocas apropiadas para la construcción, otras que estén a esa altura, las ornamentales según criterio geológico. Pero aún en aquellos edificios que carecen de estos valores, se necesitan materiales de construcción elaborados a partir de rocas industriales tipo caliza, arcilla, yeso u otras. Otra opción sería la de las infraestructuras representadas por las obras públicas en general y de transporte en particular. En ambas se necesitan materiales para terraplenes, para asientos o cualquier otra utilidad. Materiales que deben reunir determinadas condiciones litológicas, texturales, de resistencia o morfológicas, que permitan la construcción sin graves problemas estructurales. No puede olvidarse la opción económica. En este sentido, y en la Comunidad de Madrid, se explotan prácticamente la totalidad de sus rocas, desde los granitos de la sierra hasta las sales y arcillas especiales de la depresión.
En torno a estas últimas hay toda una gama de aplicaciones industriales que marcan su interés y utilidad. El ambiente urbano, como cualquier otro sistema natural, necesita energía para su funcionamiento, energía que penetre en él, se transforme y en parte se remita. Esta energía la aporta la Tierra de distintas formas: hidroeléctrica, utilizando cursos de agua, oxidando productos naturales, caso del carbón, petróleo y gas natural, o sus derivados industriales generados durante millones de años en condiciones geológicas específicas, sin olvidar la energía geotérmica, eólica o de cualquier otro tipo. Si se consideran los sistemas ambientales cotidianos de escala menor, se encuentran multitud de ejemplos de utilidad de recursos geológicos: el plomo de las cañerías, el cobre de los cables y de las esculturas, el aluminio de las ventanas y el cuarzo de las cristalerías, entre otros ejemplos. Es oportuno entonces pensar que esta utilización que hace el hombre del sustrato y de sus recursos en relación con sus obras es cuando menos modificadora de las condiciones naturales. Por todo ello, igual que en el caso de los geoambientes naturales existía toda una clasificación de los mismos, también se podría hacer en los sistemas antrópicos urbanos utilizando los mismos criterios, en este caso con caracteres geológicos transformados. De cualquier forma, en estos sistemas hipertransformados a veces tratan de reproducirse situaciones naturales utilizando materiales geológicos primarios por esa necesidad que de lo natural tiene el hombre y donde sin duda debe integrarse el sustrato por su utilidad demostrada como base física, económica, estética, cultural o de esparcimiento. ¿Qué justificación puede darse desde la vertiente medioambiental al estudio del sustrato de una región? Salvando el lógico desfase de escala, lo mismo que se propugna y busca una gestión correcta para Gaia en su conjunto, igual debe hacerse para cada una de las partes en que se divida, y en este caso concreto para la Gea madrileña. El conocimiento de la Gea regional permite la planificación correcta de las actividades humanas sin que a la postre éstas se vuelvan contra el propio individuo. Ambas, conocimiento y planificación, contribuyen a la mejora de la calidad de vida, a la gestión correcta del medio y por tanto tiene justificación. En un momento en que no faltan quienes definen el periodo de tiempo actual como nuevo en la escala de los tiempos geológicos, denominándole el tecnógeno, caracterizado por la alteración de las condiciones naturales, por los profundos cambios introducidos en la relación con el medio en general y con la geología en particular, también tiene justificación. La Gea no es culpable de que el hombre no considere su importancia. Si se la tiene en cuenta, sus relaciones serán correctas y carecerán de problemática específica, aunque existan situaciones en las que el simple conocimiento del sustrato no sirve, por ejemplo en caso de los riesgos geológicos. Desde este punto de vista, la Comunidad de Madrid tiene una configuración geológica estable, donde los riesgos sísmicos y volcánicos, riesgos geológicos tradicionales, tienen factores de ocurrencia bajos o nulos. Sí deberían considerarse otros riesgos menos evidentes, como son los hidrológicos, pues existen posibilidades de avenidas, más en el caso de los embalses de la región que en la de los ríos. La regulación de unos y otros evitaría los riesgos de inundación por saturación o desbordamiento.
Las distintas litologías del sustrato regional imponen unas características geotécnicas que en caso de no considerarse pueden provocar graves perturbaciones para el hombre. Alteran sus infraestructuras, su economía, su calidad de vida y confort, sus condiciones medioambientales en definitiva. Las más significativas están asociadas a los depósitos del centro de la cuenca. Allí son tres las litologías dominantes: las sales, las arcillas de transición y las arcosas. Las primeras presentan problemas de disolución por calcificación que pueden producir colapsos gravitacionales. Las arcillas, adjetivadas como expansivas, se hidratan y deshidratan con facilidad modificando su volumen. Las arcosas tienen facilidad para ser lavadas por el agua de infiltración, entre otras circunstancias. Los dos primeros casos afectan sobremanera la construcción, pudiendo provocar movimientos de bloques, agrietamientos de fachadas, obras públicas en general. El tercero incide de idéntica forma en las infraestructuras por socavamiento de la base. Tradicionales son los socavones de Madrid capital, el primero descrito ya en 1625. Si el sustrato es inadecuado por ser consecuencia de la acción antrópica de relleno, entonces la planificación y gestión debe evitar las imprevisiones técnicas. El incremento de las necesidades humanas relacionadas con la concentración en núcleos de población progresivamente mayores, su expansión hacia zonas rurales como áreas de segunda residencia y ocio, hacen que en nuestra región aumenten las acciones incorrectas. En todas estas situaciones entre el hombre y las condiciones naturales, surgen disturbios y, lo que es peor, impactos que alteran el medio ambiente local. Así aparecen alteraciones medioambientales de tipo hidrológico cuando se piensa en la transformación de los ecosistemas fluviales a los que se cambia su dinámica o se utilizan para evacuar por ellos productos que alteran su composición, su fauna, su flora o en cambios más radicales al transformarlos en lagos. En las aguas subterráneas, el impacto más significativo vendrá dado por la sobreexplotación de acuíferos, recurso escasamente considerado por la comunidad a pesar de las importantes reservas acumuladas, pero cuyo control debe extremarse para evitar su contaminación. Las alteraciones climáticas, consecuencia de la oxidación de la energía geológica fósil, son capaces de producir a escala reducida en la capital un efecto invernadero local con inversiones de temperaturas en determinadas épocas que la convierte en una isla de calor que impide su ventilación y, por tanto, el confort ciudadano. Tampoco debe olvidarse la reacción producida entre los productos de emisión derivados de esa combustión y las rocas utilizadas en la construcción, alteradas de tal forma que se acabará de seguir las cosas a este ritmo con parte del patrimonio. Las alteraciones morfológicas al modificar la topografía original con el relleno de depresiones o elevaciones artificiales, el incremento de la erosión por roturaciones mal hechas, los movimientos de ladera en taludes naturales y artificiales por improvisación, constituyen toda una gama de efectos geoambientales por considerar. Pero donde más impactos ambientales se contabilizan es en la explotación de recursos, en las obras y su infraestructura. Cualquier actividad de las citadas requiere acciones extractivas, de transformación o de movilización de terrenos.
todas ellas fuertemente impactantes ya sobre el medio terrestre, el acuático o el aéreo. Los puntos de extracción de recursos de la Comunidad de Madrid sobrepasan los 1000, de los que aproximadamente el 12% están bajo control del Instituto Geológico Minero. De ellos, la mayoría son anteriores y, por tanto, fuera de la regulación legislativa del Real Decreto 2994/82, que obliga a labores de restauración paisajística por entender el paisaje como un bien cultural. La mayoría ni lo tienen en cuenta y algunos están dentro de áreas de especial protección natural o histórica. La existencia de una geología apropiada y la necesidad de recursos en la comunidad hacen que se extraiga material canterable a cielo abierto o de mina. Los impactos ambientales asociados en ambos métodos, ya directamente en el primer caso o en la transformación de los productos en el segundo, son múltiples. El más significativo, la desforestación. La eliminación de cobertera vegetal acaba por transformar un medio biostásico en otro resistásico. Además, altera los suelos, bien natural del que no debe olvidarse que la lentitud de su formación le convierte en un recurso no renovable, incrementándose la erosión y la superficie desertificada. La protección del medio no solo debe pasar por los proyectos de restauración impuestos por la acción legislativa. Además, deben buscarse otras alternativas que minimicen los impactos. Quizás seguir las recomendaciones de la CEE sobre uso de materias primas y reciclado eliminaría los yacimientos minerales antrópicos, creados como consecuencia del desarrollismo actual. En ellos se acumulan productos peligrosos potencialmente contaminantes. Su simple acopio va contra el principio de protección de las materias primas como patrimonio de la comunidad, ya que su utilización racional permite recuperar productos ecológica y económicamente rentables. A las obras e infraestructuras se les imputan impactos paisajísticos, visuales y ruidos molestos. Contaminan las aguas superficiales y subterráneas, el aire por emisión de polvo y gases, alteran los suelos, inundan grandes áreas. Necesitan volúmenes de material importantes, aunque siguiendo la misma vía propuesta, deberían paliarse utilizando estériles de la industria minera, los subproductos de la industria o materiales de derribo. Se alarga a morir la sombra, el cielo va a echar estrellas, a soñar me llama, madre, desde su entraña, la tierra.